idea es pedirles por favor que si las preguntas que se van a hacer, ojalá se hagan al final de la presentación, teniendo en cuenta de que de esa manera hacemos mucho más fluido lo que vamos a hablar, porque tenemos un tiempo súper reducido para tratar de abordar un tema que es bastante complejo, porque involucra muchas disciplinas dentro de una sola, ya por decirlo de alguna manera. No sé si estamos bien con la presentación, Abigail, para poder asegurarnos de que se vean correlativamente las láminas, porque te la envía a tu correo. ¿Mm? Porque pareciera que yo tengo un problema cuando comparto la pantalla, no se ve con la secuencia que uno quisiera, las láminas respectivas, digamos. Si fuera así, recurrimos al plan B. Pero como para comenzar esto, yo les voy a intentar compartir acá. De no ser así, bueno, vemos cómo lo solucionamos ahora en tiempo real. ¿Se ve? Pregunta. ¿Ahí? ¿Se ve algo? ¿No se ve nada? Abigail, ¿me puede responder? No sé si se está escuchando esto bien. ¿Tiene su micrófono? yo no la visualizo, pero tal Ya. vez los demás, a ver, coméntenos. Si no se visualiza, te agradecería si pudiéramos hacerlo a través de tu persona, digamos. Mientras tanto, yo hago una introducción respecto a lo que vamos a hablar. ¿Ya? Se está descargando la presentación y para que esté Perfecto. mientras se presente. Sí, bueno, lo importante de lo que vamos a hablar hoy día, básicamente tiene que ver con cómo funciona el cerebro en distintas dimensiones, las dimensiones del aprendizaje, del conocimiento y del desarrollo de esta maraña de cosas que tenemos dentro de nuestra cabeza y que en definitiva, en lo particular, ¿ya? Yo vengo estudiando esto desde el año 2006 aproximadamente. Partí siendo un seguidor de varios autores reconocidos en este ámbito, como Néstor Braidot, Martin Lindstrom, pero sobre todo me entusiasmé con el tema de la teoría sobre los marcadores somáticos de Antonio Damasio, ¿ya? Y cuál era la relación que existía respecto de la memoria más profunda, de la memoria primitiva, respecto con el almacenamiento de información de aspectos sumamente relevantes que se pueden traducir en pequeñas grietas a nivel neuronal. Es decir, por ejemplo, eh, nosotros podemos recordar cosas que son sumamente importantes, como por ejemplo fue el caso del atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos el año 2001. Uno podría describir con detalle qué estaba haciendo ese día, qué cosas estaba probablemente comiendo, o a qué se aprestaba para comenzar a desarrollar, pero sin embargo puede olvidar lo que dejó de hacer hace 3 semanas atrás. ¿Ya? Ahora sí veo que se ve bien. Ya. ¿Tú lo vas a ir pasando, Abigail? Sí, así es, me avisa. Ya, vamos pasando a la siguiente lámina. Bueno, el cerebro se divide en 3 grandes, llamémoslo, ¿cierto?, comparticiones. La primera, que es el cerebro racional, si uno lo pudiera observar, sería lo que tenemos acá enfrente. Todo lo que tiene que ver con las funciones lógicas. El aprender a leer, el saber escribir, el entender, básicamente todo lo que tiene que ver con el área cognitiva. Y fue el último cerebro en formarse. Por eso es que nosotros pasamos por un proceso evolutivo en el que podemos decir hoy día que somos seres racionales porque fue la última parte de la construcción de nuestro cerebro. Antes del cerebro racional tuvimos la posibilidad de construir el cerebro emocional y uno lo pudo observar durante los vestigios que quedan de las primeras civilizaciones, donde el miedo o las emociones más profundas ya se podían observar de manera con bastante, digamos, detalle. De hecho, no porque, ponerlo en contexto, no porque una persona fuera en periodo de caza, el tipo que salía de su cueva, llegaba, ¿cierto?, a un punto en el que evidentemente se enfrentaba a bestias gigantes y sentía miedo y sentía emociones de fondo, pero no sabía cómo explicarlas, cómo poder racionalizarlas, ¿ya? Por lo tanto, el cerebro emocional funcionaba hasta un límite que le era permitido porque la lógica aún no era parte de su desarrollo.
Antes de todo eso, se desarrolló un cerebro que es el primero, que es el cerebro reptiliano o el cerebro primitivo, que es el que nos une a los animales más básicos, los más primitivos, valga la redundancia. Y se conoce como cerebro reptiliano porque tenemos muchas cosas en común con los reptiles. Ese cerebro en particular es que se pudo abrir a la investigación los últimos 20 años, 21 años. Para que ustedes se hagan una idea, hasta antes del año 2000 no existían equipos con los que uno pudiese investigar mayormente cómo funcionaba el cerebro, cuáles eran las decisiones que se tomaban, cómo se podía manejar esto y cuál era el tiempo de respuesta frente a determinados estímulos. Durante el desarrollo posterior al siglo XXI, hemos visto cómo esto se ha ido desarrollando de manera tremendamente vertiginoso, y solo no en el ámbito relacionado a la neurociencia aplicada al marketing, sino que en todas las disciplinas que hoy día usan la neurociencia como herramienta basal para sus propias, digamos, soluciones. ¿Por qué es importante? Pasemos a la siguiente lámina. ¿Por qué es importante que conozcamos un poco la estructura del cerebro? El cerebro tiene una parte que se conoce como la corteza cerebral, donde están los lóbulos parietales, ¿cierto? Que son dos. Está el lóbulo frontal, que es el que yo les hablaba, que tiene directa relación con las funciones cognitivas, el que tiene que ver con la parte de la planeación, la parte de solución de problemas. Los lóbulos parietales derecho e izquierdo, que también están en la parte superior de su cabeza, como para que se hagan una idea y se vayan haciendo una imagen de lo que tienen arriba de su cuerpo. Tiene que ver con la parte más sensorial, el control de temperatura, la tolerancia al dolor, todo lo que tiene más que ver con la parte, con los tactos, con la parte, digamos, de contacto físico. Luego están los lóbulos temporales, derecho e izquierdo. Cada uno de ellos también se encarga de aportar desde la percepción, por ejemplo, la zona auditiva, olfativa, el sabor, ¿cierto? La coordinación, el equilibrio, todo está en esa zona del cerebro. Luego está el lóbulo occipital, que está ubicado casi en la nuca de la cabeza, y que se encarga de procesar información visual. Ahí está la corteza visual, para que ustedes se hagan una idea. Es como una gran cámara que está todo el rato grabando, filmando. Por eso es muy normal, digamos, que el cerebro constantemente esté dándose una visión de 360 de todo lo que gira alrededor de él, para poder luego almacenar información que él mismo clasifica de acuerdo a su relevancia o importancia. Por eso es que podemos tener la posibilidad de recordar con mayor facilidad eventos que son sumamente violentos, ¿cierto? Como el caso de los terremotos, el caso de atentados, o lo que está ocurriendo hoy día con el tema de la pandemia. Lo más probable es que cuando sean más grandes los niños van a recordar con detalle todo lo que está ocurriendo en este periodo. Luego está el cerebelo, que es el que se encarga de controlar el movimiento y el equilibrio, ¿cierto? Esto está directamente relacionado con el lenguaje. Por lo tanto, esta corteza cerebral se podría decir que es la parte funcional del cerebro. Pasemos a la otra diapositiva, porque aquí viene la otra parte del cerebro, la parte límbica del cerebro. El sistema límbico, que tiene una relación mucho más próxima a lo que vamos a hablar hoy día, y que tiene que ver con el tema de las emociones. Acá es donde aparecen las depresiones, ¿cierto? El aprendizaje, la memoria a corto plazo, a largo plazo. Está conformado por más partes, yo solamente coloqué las que son las más relevantes. Y aquí es donde están estos córtex que yo le hablaba al principio. El neocórtex, ¿cierto? Que tiene que ver con lo racional, el córtex emocional y el córtex primitivo. El fornix, que es como llamémoslo de alguna forma, el motor del cerebro, es una suerte de bóveda que está compuesta por 4 grandes pilares. Primero, el pilar que maneja un poco todas las decisiones del hipocampo y el hipotálamo. Es lo que entrega la funcionalidad a un hemisferio y al otro. Porque me imagino que todos han escuchado que hay un hemisferio que es creativo y otro hemisferio que es racional, el derecho y el hemisferio izquierdo. Bueno, sin el fornix, estas cosas no se podrían combinar, ¿ya? Porque o nadie es lo suficientemente racional, ni tampoco es lo suficientemente emocional, o tampoco lo suficientemente pragmático, o tampoco lo suficientemente artístico. Siempre se tiene que buscar una especie de equilibrio para que las cosas funcionen. Y ese, digamos, de una otra forma, ese elemento que configura que estas cosas funcionen de buena manera, es el fornix. La amígdala, ¿cierto?, es que básicamente la que controla respuestas corporales como el sudor, la secreción de los químicos como la dopamina, la adrenalina,
es como el sistema que tiene el cerebro de alerta frente a un determinado problema. Aquí se da un tema muy particular, sobre todo cuando hablamos de perfiles de personas o de consumidores. La amígdala de la mujer es más grande que la del hombre. Es una primera definición. Y eso es biológico. Por lo tanto, por ello, las mujeres son un poquitito más miedosas en situaciones de miedo, en situaciones de riesgo, que el hombre. El hombre es un poco más osado. Eso no significa que haya limitaciones. Entiéndase que es solamente de contexto biológico. ¿Cuál es la idea de explicar esto? Es que es común, por ejemplo, cuando uno ve una película de terror, que la mujer probablemente se aferre más a uno, o tiene la posibilidad también de expresar con mayor facilidad sus emociones. Es más factible que llore frente a una película romántica que un hombre. Y eso se debe principalmente porque la amígdala está en una formación mucho mayor que la que tenemos nosotros. Es por eso que cuando los productos de repente se venden y se ponen en las góndolas o los lugares de visibilidad, abordan particularmente esta zona del cerebro. ¿Ya? La amígdala es sumamente importante. ¿Por qué? Porque aquí, como hay una secreción constante de químicos, y que en el fondo la compra se vuelve una cosa adictiva, y eso hace evidentemente que aumente la adrenalina, que se genere sudoración, que se dé también la posibilidad que la dopamina te da una cierta calma, una tranquilidad o un confort, porque hay muchas personas que dicen que comprando se sienten bien. Bueno, ahí está un poco la respuesta biológica del por qué se sienten bien comprando. Es una zona tremendamente sensible y es la que uno aborda habitualmente cuando quiere desarrollar actividades relacionadas con el mundo de la neurociencia aplicada al marketing. Pasemos a la siguiente lámina porque no nos vamos a detener a hablar de biología, no es la idea, solamente para hacer una introducción frente a lo que tenemos hoy día arriba de nuestra cabeza y cómo funciona. Hasta este minuto hemos mostrado un layout de lo que es el cerebro. Vamos a empezar a hablar ahora sobre lo que es el neuromarketing. Pasemos a la siguiente lámina. Bueno, la definición de neuromarketing, según autores que existen y varios, por lo demás, porque si bien es cierto, yo les decía, no es una profesión, llamémoslo así, sino que es una pseudociencia que se basa en la neurociencia. Pero el neuromarketing ocupa disciplinas del marketing tradicional, ¿ya? En el fondo, el neuromarketing fue una combinación de entender el pensamiento del consumidor más las herramientas tradicionales de esta para poder hacer estudios que sean lo suficientemente certeros para poder definir los procesos que el cerebro lleva a cabo para el hábito de compra o el proceso de compra. Cuando se descubrió que las emociones jugaban un papel más importante de lo que se pensaba, es decir, que la emoción primitiva, ese cerebrito que yo les mostraba, que es como el que nos liga a los animales de la línea inferior dentro del ecosistema, nos permite, ¿cierto?, ir desarrollando construcciones del inconsciente de este para poder establecer cuáles son esos puntos de inferencia que hacen que las personas tomen decisiones de compra, muchas veces irracionales, en la mayoría de los casos irracionales, porque cuando uno compra, generalmente no compra bajo la mirada lógica de lo que yo necesito, sino que compra en función de distintos otros factores que no necesariamente tienen que ver con la priorización de algún elemento en particular y con él poder satisfacer necesidades elementales o básicas. Es por eso que, por ejemplo, cuando uno se compra un vehículo, ¿por qué el color rojo es más caro que otros colores? El auto rojo tiene un valor mayor que un auto blanco, por ejemplo, aun cuando los dos son iguales. O por qué uno le asigna mayor importancia, por ejemplo, a una pluma o un lápiz que tiene una marca, como Montblanc, por ejemplo, que un lápiz Bic, si ambos lápices escriben. Entonces, el valor emocional que uno le otorga a las cosas finalmente hace de que uno tome decisiones de elegir un producto u otro independientemente del valor que éste pueda tener desde el punto de vista nominal. En el proceso en sí mismo uno también ha ido descubriendo que hay, y ahí es donde yo les conversaba al principio de cuál fue la razón del por qué me enamoré de esta disciplina, que tiene que ver con los marcadores somáticos. Es muy común que cuando uno tiene una relación de pareja, etc., generalmente le gusta el perfume de la pareja con la que está. Pero si esa relación termina mal, la relación no se quiebra solo con eso, sino que también se quiebra el frasco de perfume, ¿ya? O sea, ese perfume nunca más a uno le va a volver a gustar. Indistintamente las razones. Simplemente porque la emocionalidad desborda la racionalidad. Es decir, el perfume a mí me podría haber gustado por distintas razones,
pero el solo hecho de haber vivido una experiencia negativa automáticamente inhibe el deseo de tener una necesidad de comprar nuevamente ese producto. Lo mismo ocurre con los zapatos. ¿Por qué necesito tener 5, 6, 7 pares de zapatos? ¿O por qué diferenciarlos por color? Si los zapatos cumplen un rol, que es protegerte los pies de, ¿cierto?, de las propias propiedades que tiene el suelo, o depende de la superficie donde me desplace. Por eso es súper importante que ustedes entiendan que dentro del proceso de venta de un producto, la neurociencia ha entregado herramientas que son esenciales para poder ir determinando, de cierto modo, cómo funciona la cabeza de los consumidores. Pasemos a la siguiente lámina. El cerebro, cuando está expuesto a estímulos, se ve más o menos así. Esto es una referencia, ¿cierto? Cuando yo he tenido la posibilidad de ver cerebros sometidos a escáner, ¿cierto? Electroencefalogramas que también he visto, resonancia. El cerebro está lleno de luces. Es como una ciudad de noche que se enciende en función de ciertas zonas que se estimulan de acuerdo a los eventos o las situaciones que están en ese minuto sucediendo. Por ejemplo, yo les hablaba sobre la corteza visual que está atrás, ¿cierto? Y que en el fondo es una cámara que graba todo. Y que cuando observa algo que le llama la atención, ciertas zonas del cerebro se van iluminando y lo que va permitiendo a uno detectar con antelación cuál va a ser la decisión de esa persona respecto a lo que yo le estoy ofreciendo o mostrando. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy día nosotros podemos anticipar un proceso de compra. ¿Cómo tan mágico puede resultar esto? Se preguntarán ustedes. Porque el cerebro entrega información con aproximadamente una data de nanosegundos antes de que la persona explaye su decisión final. ¿Eso qué quiere decir? Que el cerebro ya sabe lo que quiere, ya sabe lo que va a comprar. ¿Por qué? Porque te entrega esa información desde el campo visual. Pero, ojo, no necesariamente lo que está mostrándome el campo visual de la imagen, de la resonancia que yo estoy observando, se traduce finalmente en el deseo o en el hábito de compra. Y es de ahí donde entra la parte irracional del cerebro. Por ejemplo, si yo a una persona le estoy dando un vaso de bebida y esa persona se toma la bebida y la está disfrutando su bebida, uno le podría preguntar a esa persona qué bebida está tomando. Y su cerebro iluminado completamente porque el grado de satisfacción aborda o desborda todas las partes de este cerebro. Y él va a decir que es Coca-Cola, pero basta que yo le diga que es Pepsi para que esas luces se apagan. ¿Y es por qué? Porque el cerebro suprime las emociones desde el punto de vista irracional. Y es ahí donde los especialistas en el área de la neurociencia se han dedicado a investigar por qué, en definitiva, las marcas han logrado una mayor permeabilidad en el cerebro versus otras que no han tenido el mismo éxito. Es el caso que yo les menciono, Coca-Cola versus Pepsi. Uno de los factores que hace la decisión de todo esto no es el sabor, no es la preparación, no es la fórmula, es el color rojo que tiene la botella o el color rojo de la marca Coca-Cola. Pepsi ha luchado eternamente contra eso y no lo ha podido conseguir, ¿ya? Igual que hay marcas que usan ruido, sonidos que son identificables, el caso de Apple, cuando uno enciende una computadora, tiene un ruido particular y uno sabe automáticamente que es una marca. O un sonsonete, un ringtone, etc. Uno sabe y determina una marca sin necesidad de verla. Incluso si pudiéramos hacer un ejercicio en este minuto, yo les digo 203, 301, 407, 405, 502, y les pregunto qué marca de auto es, yo les aseguro que en este minuto muchos dirían Peugeot. Pero cuando yo les digo que ninguna de esas, o una o dos, pueden ser realmente modelos de Peugeot, ahí es donde ustedes se dirían, bueno, ¿y por qué tendría que estar pensando en Peugeot aun cuando no se trata de ningún modelo este? Bueno, porque el cerebro hace esas jugarretas, por decirlo de alguna forma, ¿ya? La primera intuición es la que finalmente hace de que tú termines tomando una decisión. Pasemos a la siguiente lámina, Abigail, por favor. En síntesis, el neuromarketing analiza los pensamientos inconscientes del consumidor, de los cuales él mismo sabe que interfieren en su decisión de compra. En el fondo uno sabe de que está no haciendo algo malo, pero tampoco lo evita, ¿ya? Y eso es un ejercicio que uno lo puede experimentar siempre. Por eso los supermercados tienen estos carritos que están puestos justo al borde de las cajas de cuando uno tiene que pagar, que son carritos que se llaman Arturito, ¿cierto? O que son los puntos, o los hotspots, los puntos calientes, porque saben que la tendencia es que las cajeras pasen los productos de manera lenta para generar ansiedad. La ansiedad aumenta la sensación de adrenalina, y lo que hay siempre en esos lugares son golosinas, dulce.
Por lo tanto, al generar ansiedad, uno toma la golosina que está en ese lugar, o la bebida, que también tiene azúcar. Por lo tanto, hay un componente, ¿cierto?, de análisis del consumidor, pero también hay un componente biológico que hace que estas disposiciones se vean de manera de que las personas tomen decisiones de compra de manera irracional. O cuántos de ustedes han estado en una caja pagando un producto y en ese momento de decisión, de pagar el producto, dicen, bueno, ¿y para qué lo llevo? Pero al final dicen, bueno, no lo quiero dejar ahí porque se ve mal. Entonces, es una serie de contradicciones que el cerebro hace de pronto, como yo llamo, broma, jugarreta, y que el consumidor finalmente termina pagando el producto aun cuando no lo necesita. Es también importante señalar que la música también cumple un rol importante. La frecuencia de los bits del sonido, por ejemplo en la música electrónica, que aumenta los bits de acuerdo al compás de música que se lleva, aumenta también la ansiedad. Y al aumentar la ansiedad, se aumenta la necesidad de comprar. ¿Ya? Eso es una cosa que está pero muy, muy estudiada. De hecho, uno de los marcadores somáticos más estudiados tiene que ver con el tema musical. ¿Ya? Si usted quiere mantener en un lugar a una persona tranquila, sobre todo cuando se trata de tomar decisiones de compra que son de mayor envergadura, como por ejemplo una casa, comprar una joya fina, la música tiene que ser ojalá en un nivel de decibeles menor a los 90 BPM. ¿Ya? Si ustedes quieren vender al retail, al mayor, o si ustedes quieren ser vendedores de grandes productos de salida, la cantidad de BPM tiene que ser aproximadamente entre 140 y 150, o sea, casi a full, como si estuvierais corriendo, no una maratón, pero básicamente haciendo un trabajo de cardio intenso. Eso es lo que te genera el ruido, ¿no? Eso es lo que te genera la música, te aumenta la frecuencia cardíaca y eso aumenta también la ansiedad y por lo tanto genera mayor probabilidad de venta. Pasemos a la siguiente lámina. Yo siempre hago la definición de que me desmarco un poco de las personas que hablan de neurociencia. ¿En qué sentido? Que la neurociencia para mí no necesariamente tiene que ser vender, ¿ya? La neurociencia es un proceso que se está dando hoy día y que incluso cuando empecé a estudiar esto veía algunas cosas así como muy a lo lejos con cierto temor, porque meterse en la cabeza de las personas ya siento que es algo que no está bien, que es un poco invasivo. Pero el desarrollo de esto ha ido tan rápido, ha sido tan grande, porque como les decía, yo partí con esto en el 2006, 2007, llevo 13 años y he visto cómo han aparecido una cantidad de personas hablando sobre este tema y no hablándolo desde el punto de vista de lo que es, sino que tratando de venderte ideas que no son necesariamente las más precisas para poder entender cómo funciona este fenómeno. Solo algunos datos que yo les quiero compartir. Una persona tarda aproximadamente 2.5 segundos en decidir si compra o no. O sea, si alguien te ve a ti o ve tu producto, tu servicio, más o menos el tiempo de reacción es como 2,5 segundos. Y el 95% de esas decisiones de compra se toman desde el inconsciente, es decir, desde el cerebro reptiliano. O sea, el subconsciente tiene mucho que decir en estos hábitos de consumo. ¿Ya? No compre a gente desde el punto de vista racional. Olvidémonos de la parte racional emocional. Yo siempre pongo un ejercicio o un ejemplo que yo sé que no sé si es muy cruel o no, pero cuando uno habla de la Teletón, por ejemplo, uno entiende la Teletón, porque el mensaje lo entiende súper claro, ¿cierto? Hay que ayudar a los niños. Y lo refuerzan con imágenes emocionales, con niños, ¿cierto? Con ciertos problemas y con temas de menos habilidades que otros desde el punto de vista físico. Pero la pregunta irracional es, ¿por qué no sabemos el número de cuenta corriente? Apenas escuchamos la musiquita, uno recita la cuenta corriente, 24.500 rayas 03, y si uno se pregunta a sí mismo, si te sabes la cuenta corriente tuya, o te sabes la cuenta root, o tu cuenta vista, básicamente no tenemos idea, pero sí no sabemos toda la cuenta de la Teletón. Eso es porque se ha ido desarrollando desde el punto de vista del subconsciente un trabajo que ha llevado mucho tiempo y que muchas marcas lo hacen igual. El caso de la Teletón es un ejemplo para que ustedes lo puedan entender, pero esto se hace, es una habitué, de hecho, en el mundo. Marcas como Coca-Cola, como McDonald's. McDonald's, de hecho, tiene su marca la ha fracturado 7 veces. Ustedes pueden reconocer a McDonald's desde 7 puntos de vista distintos. Desde los calcetines del payaso, desde los zapatos del payaso, desde la cara del payaso, desde el tipo de techo que tienen los locales de McDonald's, de la caja de papas fritas, desde el tipo de hamburguesa, de la cajita feliz.
O sea, tiene tantas fracturas esa marca que es posible reconocerla indistintamente en cualquiera de sus formatos. Y uno sabe que es McDonald's. Y así otra. O sea, si yo les propongo que ustedes trabajen sus marcas desde el punto de vista de la neurociencia, yo los invito a que su marca la destruyan, destruyanla. Es más, hagan un ejercicio, quiebren una botella de Coca-Cola, esas botellas chicas de vidrio, y pásenle un trozo de vidrio a una persona y pregúntenle de qué, lo que es de qué tipo de vidrio es. El 99,9% de las personas te va a decir que es un vidrio de una botella de Coca-Cola. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿cómo? Bueno, porque la gente lo tiene tan internalizado, porque ya lo ha tocado mucho, porque ya la ha visto, porque ya sabe la figura, su cerebro está tremendamente manipulado en ese sentido. Y eso lo pueden hacer pocas empresas, o lo podían hacer pocas empresas hasta hace un tiempo a la fecha, porque hoy día, y de hecho es lo que vamos a hablar ahora, es que se ha podido masificar esto, porque hoy día la información que existe sobre las personas es tan grande que ya no necesariamente queda reservada solo para este pequeño nicho de personas que son, o pequeñas marcas, o grandes marcas que finalmente terminan beneficiándose de todo esto. Pasemos a la siguiente lámina. Sí. Ok. Esto es como un ejercicio. Más abajo, por favor, Abigail. Es que te pasaste. Sí, parece que me pasé. Ah, ya más arriba. Más arriba, sí. ¿No lo puedes poner en modo presentación? No, sabes que no. Y lo intenté, Ya, pero no se podía. ¿Es? perfecto. Ya. Bueno, acá hay un ejemplo. Cuando tú estás en el supermercado, súbelo un poco más, por favor, un poquito más. Eso, ahí nomás. Sí, cuando estás en el supermercado, ¿cierto? Haciendo una compra, pasa siempre, vas por el sector de los lácteos, buscas un yogur natural porque te dijeron un compañero de trabajo que hay una receta nueva y que podías hacerlo con esto. Te aconseja y tú ves una marca, envases, colores, se siente el frío del frigorífico, atravesan la ropa, los olores que circulan por el lugar, y de repente una música de fondo que te dice oferta 2x1 en pescado congelado. Bueno, de todas las marcas que aparecen ahí, tú escogiste una que era un pack de 6 con un packaging azul cielo por 1.190. La pregunta, ¿crees que esta decisión la tomaste tú, solamente tú, sin la influencia de ningún otro factor o persona? Si piensas que no, estás 100% a lo correcto. ¿Por qué razón? Porque aquí se dan muchas cosas. Primero, el tipo de packaging. ¿Por qué? Porque me hablaron de yogur sin azúcar. Me hicieron pensar en algo natural. Me hicieron creer que era una nueva receta. Por lo tanto, me daba la libertad de crear algo nuevo. Entonces, si yo veía, no sé, un packaging rojo, lo más probable es que no me hubiera generado absolutamente nada. La música de fondo que me habló de pescado congelado y que me habló sobre frío, me hizo llevar esta receta o esta suerte de conversación que tuve con ese colega de trabajo a una realidad que mi cerebro construyó en un tiempo reducido de no más allá de 2,5 segundos. Y en ese minuto yo tomé el packaging que había, que era el más parecido a lo que mi cerebro en ese momento estaba autoconstruyendo. Por lo tanto, todos aportaron. El colega que me habló de la receta, el tema de la construcción que me generó el hecho de crear algo nuevo, el desarrollo de la góndola donde estaban los productos, el frío, el mensaje, la música de fondo y finalmente el color del packaging que hace que tome la decisión. Avancemos. Por lo tanto, todo influye. No hay nada que no tenga, que pase inadvertido. O sea, no es lo mismo presentar un producto en un formato que presentarlo en otro desde el punto de vista del diseño, de cómo se ve. Ya la gente compra mucho por cómo se ven las cosas. Es por eso que cuando ustedes van al supermercado y toman un tarro de la góndola y ese tarro tiene una hendidura, llamémoslo, ¿cierto?, un golpe, uno no se lo lleva, ese tarro lo devuelve y saca el otro que no tiene nada, que está perfecto. O si va a comprar un periódico, uno no toma el primer periódico encima, toma el que está más abajo. O con las revistas pasa lo mismo, toma la segunda, la tercera, porque cree que el que tomó la primera ya la tomaba, no sé, 150.000 veces. Y hoy día se da mucho más todavía con esto del COVID. Lo más probable es que uno no va a sacar el producto que está enfrente, va a sacar el producto que está más atrás. Entonces, si alguien me da una respuesta lógica a eso, yo le doy un premio. Pero no hay respuesta lógica. Es porque el cerebro primitivo hace su trabajo, hace su parte. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. A ver, ahora nos vamos a meter de lleno a esto de, porque ustedes decían, bueno, neuromarketing y tecnología, ¿cómo se combinan?
Bueno, la combinación del neuromarketing y la inteligencia artificial va a ser sin duda una de las experiencias más apocalípticas que ustedes van a tener en términos de venta, ¿ya? Yo digo apocalíptica porque se va a acabar con el tema de la privacidad. O sea, si nosotros hoy día reclamamos porque nos piden el root, ¿cierto? O la cédula de identidad, ustedes no tienen idea la cantidad de marcadores que tienen las empresas de retail hoy día observando su conducta de consumo. Hay bases de datos que manejan frecuencia de compra, productos que compran, tienen sus lectores biométricos activados, tienen cámaras de seguridad, tienen sensores de proximidad, tienen tarjeta o chip NFC, tienen información desde su teléfono, obtienen trazabilidad de sus movimientos dentro del lugar porque hay un sistema de seguimiento que es del eye tracking, que te sigue con un ojo. A eso súmenle que la fusión de estas grandes corporaciones tecnológicas, como es el caso de Google, el caso de Facebook, sobre todo Google, que está trabajando en un proyecto que se llama RankBrain, que es un motor de inteligencia artificial que está hecho en esta gran compañía, y que lo que hace en definitiva es precisar mucho más todavía el engagement que generan las marcas o las conversaciones que se generan en todo el ecosistema digital, ¿ya? En el fondo, la experiencia del clic del que ustedes muchas veces hacen mención cuando les preguntan, oye, yo hablé por teléfono y dije que me gustaba un perfume y después me aparecieron muchos avisos de perfume. Bueno, esa cosa es básica, eso es una cookie que te persigue porque está programada para que así sea, ¿ya? Pero cuando te empiezan a conocer en ámbitos, y aquí es donde entra un poco el concepto de la neurociencia, hábitos de consumo, donde ustedes mismos, que son parte de las redes sociales y han compartido, me imagino, estos juegos donde uno pone su cara y quiere parecerse un actor, son factores biométricos que se han entregado, donde ustedes comparten noticias que muchas de ellas son falsas, por lo tanto también saben lo que leen, lo que consumen, conocen su capacidad intelectual, tienen absolutamente claro todos estos tipos hoy día qué es lo que a ti te gusta, qué es lo que compras con mayor frecuencia, en qué cantidad, cuántos días a la semana. Toda esa información hoy día en este motor de búsqueda de Google existe. Por lo tanto, la neurociencia que antes, imagínate, yo te estoy hablando que esto partió hace 20 años, que yo llevo 13, y que cuando partimos con esto se colocaba un cintillo que después lo masificó Mindcode, que es una empresa que tiene un tipo que se llama Jürgen Klarik, que seguramente le aparece como spam cada vez que se meten a Facebook. Y ese tipo desarrolló un cintillo que se lo vendía a las empresas para hacer levantamiento de información y escoger perfiles. Hoy día eso no es necesario. Hoy día existe data intelligence, lo suficientemente grande en volúmenes como para poder estimar cuáles son hoy día las decisiones de consumo y cómo infiere el cerebro en la toma de estas decisiones, ¿ya? Pasemos a la siguiente lámina, por favor, Abigail. Y aquí vamos a empezar a ir profundizando un poco más sobre todo esto, para que ustedes tengan claro cuando desarrollen sus productos, sus procesos, o sus marcas, o sus negocios, que si quieren desarrollar contenido para el RankBrain, que es el sistema, el motor de búsqueda que tiene para negocios de Google, se necesita hacer buen SEO. ¿Ya? ¿Qué es el SEO? No es el SEO el del gerente. El SEO es el sistema de ingeniería y de optimización de contenido. Si yo tengo una página web, tengo que hacer que mi página web tenga estudios de tendencia, infografía, resúmenes, que la arquitectura web sea lo más legible posible, que establezca lenguaje HTML, que se puedan linkear, que se puedan incorporar videos. De esa forma, el contenido de tu web se va a valorar por un nivel de clic, los CTR, ¿ya? Es decir, la cantidad de veces que la persona le hace clic a tu página. Porque, ojo, no es solo entrar a la página, sino que además conocer tu página, cliquear, ver, observar, si tienes noticias, artículos, suban información relevante de valor. Así van conociendo más sobre el perfil y la construcción de la persona con la cual ustedes van a querer generar un contacto o un match. ¿Qué es lo que viene después? Quiero saber si el contenido de mi página web es buscado por el cliente. Obvio. Porque para ello debo saber si tengo que modificarlo, ampliarlo, cambiarlo completamente, modificar algunas cosas. Todo eso hoy día es tremendamente relevante porque de otra manera tú necesariamente vas a tener que establecer un vínculo con las personas. Si no se genera ese vínculo, no va a haber ninguna posibilidad de que tus productos o servicios se valoren, ¿ya?
porque hoy día lo que vale y lo que es la demanda mayor de este gran circo que se está transformando el área de negocio del mundo digital, de todo lo que está dando que hablar hoy día, es precisamente esta combinación entre ciencia de conocerte a ti desde el punto de vista del perfil, y tecnología, que es parte también derivada de la ciencia, pero más dura, es decir, todo lo que tiene que ver con la interpretación de datos, la ocupación de equipos y la optimización de los mensajes, porque en el fondo lo que se busca acá es tratar de conseguir la mayor cantidad de gente al menor costo posible. Pasemos a la siguiente lámina. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se dice, y esto yo creo que esta cifra me voy a quedar corto, porque cuando se desarrolló esta investigación, todos hablaban de los bots, ¿cierto? Y uno siempre también se refiere a bots cuando uno está en una red social, hay gente que dice cosas que no son, o que de repente se levantan falsas campañas como para que la gente siga este tema y caiga en este juego, porque empatizan de acuerdo a ciertas cosas que a uno le gustaría escuchar, que fueran ciertas, y por lo tanto, como ya nos conocen, nos tiran estos cazabobos, ¿cierto? Con estos personajes que son ficticios, que no existen, los bots, y que nos empiezan a decir cosas que nosotros sentimos que, chuta, nos están hablando a nosotros, o sea, están pensando igual que yo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que en el fondo el mercado de esta inteligencia artificial emocional, porque están abordando derechamente tus emociones, va a crear aproximadamente 36 billones de dólares el año 2021. Yo creo que esa cifra va a ser inmensamente mayor. ¿Por qué razón? Por lo que está ocurriendo hoy día. Las marcas, en general, desde el punto de vista de cómo se mueve la publicidad, se dividen en dos grandes mundos, análogo y digital. Análogo es televisión, radio, los letreros que ven en la calle, las cositas que ven detrás de los buses, los diarios, ¿cierto? Las revistas, pero eso hoy día básicamente está muerto, está en un estado no, ni siquiera es status quo, está muerto, QPD, ¿ya? Por lo tanto, toda la inversión que se está desarrollando, tanto el esfuerzo desde el punto de vista tecnológico como también la inversión desde el punto de vista pecuniario, está orientado hacia lo digital. Es por eso que es muy importante entender que cada vez que ustedes van a estar en las plataformas sociales, cada vez que van a entrar a un buscador como Google, van a estar poniendo toda la carne a la parrilla a estas empresas para que ustedes sean víctimas, llamémoslo, ¿cierto?, de estos bots que finalmente van a terminar por transformarse en una suerte de amigo tuyo. ¿Ah? Es como extraño esto, porque me recuerda mucho a una película de Joaquín Phoenix que se llama Her. No sé si la han visto. Es una película que básicamente de un tipo que se enamora de un sistema operativo, porque el sistema operativo te conoce mucho mejor que cualquier persona. Y eso es lo que está pasando hoy día, que los sistemas operativos, los sistemas de búsqueda inteligente, conocen tantos detalles tuyos que aparentemente pareciera que son tus mejores amigos. Entonces, el marketing, desde el punto de vista de lo que hace el cerebro, como nos traiciona, como juega con nosotros, está 100% hoy día metiéndose de lleno a este mundo que finalmente va a ser el que les va a ayudar a optimizar tiempo y aumentar la cantidad de alcance, es decir, poder llegar a un mayor número de personas a un menor número de dinero, que es lo que finalmente todo negocio termina por evaluar, costo-beneficio. Pasemos a la siguiente lámina, por favor, Abigail. Disculpa, Abigail, por fregarte con todo esto, porque me siento un poco incómodo ahí pidiendo, me siento como... No, esto es súper bien, no se preocupe. Bueno, la fusión está entre inteligencia artificial y neuromarketing, ¿cierto? Va un poquito más allá de los bots también. Hay que tratar de entender que lo que se hace con estos bots es tratar de simular el comportamiento humano. Para la tranquilidad de ustedes, la inteligencia artificial aún no llega al punto de nosotros. O sea, ustedes en ningún caso van a hablar con una persona igual a ustedes y que no van a tener claridad si efectivamente es un robot o estamos hablando de una persona de carne y hueso. Todavía no llegamos a eso en términos de inteligencia artificial, porque se está trabajando en un área que es la data desestructurada, y ustedes están aportando mucho a eso. Los jueguitos, por ejemplo, estos jueguitos de pongámosle la carita de mía para ver a qué actor me parezco. A ver, pongamos la cara mía para ver el resultado del horóscopo. Esa información biométrica es la que está hoy día controlando la maquinaria para poder enseñarle a la máquina a reconocer los parámetros que el rostro en particular te ofrece. La cara, el rostro, tiene más de 180 músculos. Y cada músculo te entrega un punto de contacto respecto a una decisión en particular. Por lo tanto, es súper importante entender que la biometría cumple un rol
pero fundamental en todo el desarrollo de este mix. Por otro lado, no nos vamos a detener solo en la biometría, nos vamos a detener en la desestructuración de tu rostro. Porque la inteligencia artificial en el fondo es tener la capacidad de desconstruir y construir en tiempo real. ¿Ya? A lo mejor sería una lata empezar a hablar sobre algoritmos, sobre 1 y 0, sobre cómo puedo hacer mecánica física cuántica, matemática cuántica, o cómo puedo hacer computación cuántica, y entender cómo los procesos se van vinculando en tiempo real en dos realidades distintas, ¿ya? Y que son iguales en el fondo. Distintas porque son formatos distintos, pero en el fondo apuntan a al mismo objetivo, que son las personas. Lo que está pasando hoy día es que básicamente los objetos físicos, es decir, los dispositivos, los equipos, las máquinas, los televisores, están conectados entre sí, ¿ya? Están entregando información nuestra, aun cuando nosotros no le estemos dando acceso. Por ejemplo, un reloj como este, un smartwatch, está entregando información biométrica, es decir, pulsaciones, frecuencia cardíaca, si estoy siguiendo un sueño relativamente normal, información que yo particularmente permito que así sea, porque claro, quiero ver después la app y que me diga, oye, dormiste tantas horas bien, etc. Esto es llevarlo a una expresión mínima de todo lo que se puede hacer. Es lo que se conoce como la Internet de las cosas, ¿ya? Pero hoy día tenemos teléfonos conectados, televisores conectados, refrigeradores conectados, lavadoras conectadas. De hecho, ahora hay algunos anuncios publicitarios de Samsung con sus lavadoras inteligentes, que te ofrecen beneficios siempre. Es que con eso vas a ahorrar agua. No, es que vas a ahorrar detergente. Es que tu ropa va a quedar más limpia. En el fondo siempre hay una caluga que te dan para que tú termines comprando los productos o los beneficios. Te muestran estos refrigeradores con pantallas táctiles donde puedes poner Peppa Pig y los niños felices viendo Peppa mientras tú estás haciendo el pedido del supermercado a través del refrigerador. Suena todo fantástico, bonito, casi como los supersónicos, pero también están midiendo cuáles son tus intereses y cuáles son tus debilidades desde el punto de vista emocional. Pasemos a la siguiente lámina. Hablaba antes de lo que es la IoT, la Internet de las Cosas, ¿cierto? También están los wearables. Cada vez los wearables van a ir siendo parte importante para poder recolectar información desde lo que yo les decía. ¿Cómo ha sido esta evolución de la neurociencia? La neurociencia uno tenía que meter un aparato en la cabeza y saber qué es lo que estaba pasando. Hoy día estamos llenos de aparatos. Nos controlan por todas partes. De hecho, yo tengo por ahí una infografía que se las voy a compartir, que diseñé pensando de que cada parte del cuerpo le pertenece a una marca. Que uno compra con la guata algunos temas, otros con la cabeza, otro con los genitales, y así. O sea, ¿por qué? Porque en el fondo todo está conectado. Las zapatillas te pueden decir si tienes frío o calor. Las camisetas que te pueden dar la posibilidad de medir tu ritmo cardíaco. De hecho, los futbolistas profesionales usan unos cinturones debajo de sus camisetas, incluso algunas tienen parche NFC, ni siquiera un aparato muy vistoso, y está midiendo la cantidad de frecuencia que emite el jugador mientras juega, digamos. Los zapatos de fútbol están midiendo la cantidad de desplazamiento que el tipo tiene en una cancha. Por lo tanto, eso le permite al director técnico, o le permite a la persona que está a cargo del equipo, ver el rendimiento individual de cada jugador, saber cuánto corre en la cancha, cuál es su desplazamiento, su ingesta de calorías para poder compensar lo que pierde. Esa información, de hecho, ¿quién fue el primero en decirlo abiertamente y declararse como una empresa de tecnología? Fue Nike. Dijo, nosotros no somos una empresa de deporte, somos una empresa de tecnología, porque buscamos mejorar el rendimiento de nuestros atletas. Por lo tanto, si estamos recibiendo todos estos parámetros, relojes, pulseras, estoy conectado con pulseras, con relojes, no sé, falta que me conecte mi cabeza al computador y sería, ¿ya? Todo está entregando parámetros biológicos que te permiten conocer desde las distintas fuentes que el cuerpo ofrece, ¿cierto? Información relevante para que las marcas luego te envíen asuntos o mensajes personalizados de acuerdo a tus propias necesidades, ¿ya? Todas estas decisiones van a terminar afectando los hábitos de compra, o sea, eso claramente. Cada vez que te compras un smartwatch, cada vez que usas un teléfono último modelo, cada vez que te conectas a internet, todo eso ya tiene un costo, ¿ya? O sea, hoy día, como dice la frase final, sus límites son solo la imaginación que tienen estos gallos que están detrás del desarrollo de productos y de marketing, ¿ya? Porque las necesidades las crean ellos, las generan ilimitadamente. Por eso
cada vez que sale un teléfono nuevo, básicamente nos endeudamos para poder tenerlo, y dura 6 meses, o sea, ni siquiera dura 3 años, 4 años. Hoy día todo lo líquido se ha vuelto una normalidad. Hay un filósofo, Sigmund Bauman, que murió, una persona que habla sobre la felicidad líquida, sobre la economía líquida. Léanlo si pueden, ¿ya? Bauman plantea esto, desde que nos hemos convertido en una sociedad completamente desechable. Por lo tanto, es también evidente que es tanta la información que ya tienen de nosotros que es muy fácil para las marcas empezar a hacer match y construir relaciones que sean no permanentes, porque evidentemente hoy día eso es básico y casi nadie tiene una fidelidad, pero acérrima con una marca en particular. Pasemos a la siguiente lámina, por favor, Abigail. Yo estas laminitas azules las pongo como para una pausa, para tomar aire, para decir, bueno, qué dije, qué no dije. Bueno, perfecto. ¿Qué es lo que viene para los próximos años? La hiperpersonalización. Esa va a ser la gran protagonista de los próximos años. Es decir, hoy día, si ustedes se hacen un remember de cómo era la venta de productos durante la década del 80, del 90, todo era en serie. Se vendían jeans, se vendían cosas, etc. Porque no sabíamos lo que la gente quería. Porque no estábamos dentro de la cabeza de las personas. Hoy día todo es personalizable, al punto de que uno de los diagnósticos que yo daba hace 8 o 9 años atrás, en una entrevista que di en un medio de comunicación, era que el gran protagonista de la década del siglo XXI, entre el 2022 y 2023, iban a ser las impresoras 3D. Porque básicamente las empresas les era más fácil hacer prototipos, vender los planos y que las personas imprimieran sus necesidades. Bueno, el COVID me ha dado un poco la razón, porque en el fondo hoy día con la liberación de las mascarillas, las personas personalizan sus mascarillas, las están imprimiendo, y el aumento de venta por parte de las compañías que ofrecen el servicio de impresión 3D ha ido creciendo también por la demanda que esto genera. Ahora, eso se puede extrapolar a distintos otros productos, los restaurantes que también están imprimiendo comida, las empresas de automóviles que están personalizando autos. Hay un sinfín de oportunidades. ¿Por qué razón? Porque la gente no quiere ser igual que la otra, que la que está al lado. Y las marcas no pueden darse el lujo hoy día de vender productos que sean a escala, porque rentable no les va a resultar. Lo mejor es que las personas se hagan cargo de su propia personalización. Y eso es lo que va a pasar en los próximos años. La cantidad de información que hay va a ser a tal punto de que cada uno va a tener que por obligación autosostenerse o autosolventarse de los gustitos que uno se quiera dar en el fondo. Pasemos a la siguiente lámina. Aquí hay un ejemplo, si ustedes me preguntan, bueno, ¿y dónde lo podemos ver como ejemplo? Bueno, L'Oreal presentó hace poco un parche que, si tú lo adhieras a la piel, indicaba los niveles de exposición solar. Esto fue presentado en Barcelona el año 2016, y que mostraba cómo una marca incorporaba un parche que tiene un lector de NFC, que es algo muy barato, un parche NFC, un parche como ese debe costar 100 pesos, 50 pesos, si no menos. Es un sticker, de estas cosas que vienen en los chicles. ¿Y qué es lo que te hace esto? Como tiene sensores, pequeños sensores, te envía información a tu teléfono y te dice cuál es tu nivel de UV en el minuto en el que está exponiéndote al sol. Por lo tanto, se le da un propósito a esto. Te entrega parámetros biológicos, hábitos de consumo, y la marca además empieza a desarrollar prototipos de productos que le permiten ir luego generando ventas para poder satisfacer la demanda particular de estas personas. Pasemos a la siguiente, por favor. Care OS, un espejo inteligente. Esto, más de alguno seguramente lo ha visto, que es un espejo donde tú te observas y lo puedes comprar incluso por AliExpress, lo venden, y te dice si estás experimentando con crema, que si te están saliendo más arrugas, si es necesario usar ácido hialurónico, si necesitas un poco de Botox, si necesitas, no sé, ocupar alguna crema en particular, y te puede mostrar videos que te dice cómo aplicarlo, ¿ya? Te dice cuáles son las zonas de envejecimiento, incluso te muestra proyecciones en el futuro de cómo va a ser tu rostro si no te cuidas de acuerdo a los productos que esta empresa vende. O sea, lector biométrico, nuevamente aparecen los mismos personajes como los mismos cómplices de esto, factores biométricos, productos, marcas, información que generamos nosotros, juegan con nuestras emociones, porque no hay nada más terrible que te digan que estáis viejo. De hecho, los espejos juegan un rol súper importante. Los espejos, mientras más gordo te vean, más ganas del gimnasio te dan.
Mientras más flaco te veas, más ganas de comprarte ropa te dan. Por eso hay que tener cuidado con los espejos de la subida de los malls, hay que tener cuidado con los espejos de los gimnasios, de partida. Porque en el gimnasio siempre te va a ver más gordo. Siempre, nunca te va a ver flaco, estilizado. El espejo del gimnasio está diseñado para verte más gordo. Y cuando tú te subes a una escalera, de esta escalera mecánica, siempre te quieres ver bien. Y por eso te ponen espejo a los dos lados. Igual que en los malls. Por eso siempre hay una bajada y como 5 subidas. Para que la gente circule por todos los lugares y no baje de inmediato. Entonces juegan con tus emociones, siempre. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Omron. Que claro, ustedes dirán un reloj. Bueno, hay cientos de relojes. Pero Heartgear te da una pulsera con información sobre tu salud en tiempo real. O sea, si te va a dar un paro cardíaco o si te va a dar un problema por un aumento de tu frecuencia, Omron es una empresa que se caracteriza por ofrecer soluciones en el área de salud. ¿Ya? O sea, desarrollaron básicamente todo en uno, termómetro, una máquina para medir las pulsaciones, bueno, todo lo que le podría servir a un médico en el sentido de que, oye, hay que hacer un electroshock, o sea, un electrocardiograma, bueno, la información que te entrega el Heartgear te dice cuál es realmente la situación del paciente en tiempo real. O sea, información biológica nuevamente, que la va a almacenar esta compañía Omron a través de su prototipo. Yo ni les explico la cantidad de datos que tiene iPhone, o que tiene Apple en este caso, o que tiene Google. De hecho, ustedes cuando mueven el mouse, así como lo estoy moviendo yo ahora en pantalla, cuando muevo el mouse, ustedes saben, o sea, Google sabe quién está detrás del mouse, porque tienen lectores biométricos de los movimientos que nosotros generamos. Entonces, el perfil que construyen de las personas está tan al dedillo hoy día que es inevitable pensar que no te están observando. Pasemos a la siguiente lámina, por favor, Abigail. Bueno, ya les decía, toda esta información permite darte datos ambientales, ubicación, clima, hora, datos, frecuencia de uso del producto, estado de salud, información súper confiable, información real, fiable para el neuromarketing, para entender a los clientes, entregar publicidad personalizada y sobre todo relevante. Sí, como dice Rose, es como Black Mirror. Si ustedes ven esa serie que a mí me encanta, Black Mirror muestra esto, muestra esta realidad. Esta es una realidad que ya el tema de la tecnología se ha fusionado con el tema psicológico y por lo tanto el cerebro es tan predecible hoy día, cosa que no lo era hace 20 años atrás, y que es un caldo de cultivo, sobre todo para aquellas empresas que quieren hacer uso de sus marcas y proponértelas, ¿cierto? Y dejártelas ahí frente a ti para que tú las escojas y ya a esta altura sin la necesidad de saber si es que la quieres o no. Simplemente te la dicen, es tu momento, hoy día tienes que comprar. ¿Y por qué? Porque te toca. Pasemos a la siguiente lámina. Yo aquí voy a volver a mis orígenes dentro de la neurociencia. Cuando yo partí estudiando esto, el año 2007 aproximadamente, 2006, finales de 2006, sí, porque fue un poco antes de mi doctorado, yo me entusiasmé tanto porque conocí a neurólogos, veía imágenes de neuronas, veía las dendritas, los axomas, veía cómo funcionaban las interacciones neuronales y pucha, aluciné con el tema. Pero en ese minuto yo venía también saliendo de un negocio digital, ya partí con lo digital el 2002, 2001, y yo decía, bueno, si está la tecnología y si existen los parámetros de búsqueda, ¿qué falta para que te manipulen? Fue como como dicen por ahí, mi momento de lucidez, dije yo, oye, pero esto va a servir para que te manipulen. Sin mentir, esto me acuerdo que lo dije como a final del 2006, y el 2007 el Europarlamento, sobre todo Francia, prohibió el uso de BlackBerry porque se decía que las BlackBerry estaban espiando a los parlamentarios. Y hacían también una alusión a que no se iba a permitir que se hiciera uso de la neurociencia para influir en la decisión de votación de las personas, porque eran muy manipulables. Pasemos a la siguiente lámina. Y el mayor de mis miedos se convirtió en realidad. Se volvió real. Ustedes han escuchado hablar de Cambridge Analytica, me imagino. Cambridge Analytica eso fue, porque ya no está, aunque no opera oficialmente con el nombre, pero sigue trabajando, este es una empresa que no va a desaparecer de la noche a la mañana. Cambridge Analytica maneja
todo lo que ustedes se puedan imaginar en data del planeta. O sea, tenía la base de datos completa de Facebook, sabía todo sobre cada uno de nosotros. Cambridge Analytica ha estado involucrado en las elecciones de Argentina, Chile, Estados Unidos, Sudán, Inglaterra, el Brexit. Donald Trump salió escogido gracias al Cambridge Analytica. La trama rusa. O sea, si yo le pusiera nombre a cada una de las cosas donde estaba involucrado Cambridge Analytica, ustedes dirían, chuta, entonces yo no estoy seguro ni en mi casa. Por supuesto, no están seguros ni en su casa. Porque ustedes están conectados las 24 horas del día y donde hay información que no necesariamente sale de sus teléfonos o de sus computadoras y que es información personal de ustedes, conductas, hábitos, ¿ah? Emociones, todo lo que tiene que haber hecho una persona con una investigación de campo que se hubiese demorado un año, hoy día lo hace en tiempo real. Los sociólogos deben estar vueltos locos pensando cómo hicieron esto estos tipos. Pasemos a la siguiente lámina. Cuando yo veía Cambridge Analytica, dije, bueno, esto es como lo que yo en algún momento dije que iba a ocurrir. Pero los invito a que vean esta serie, o sea, este documental, The Great Hack, y ahí van a sacar sus propias conclusiones. Está en Netflix, ¿ya? Nada es privado, se llama también. Vean lo que hacen, y vean también el que ofrece HBO, que se llama After Truth, o Post-Verdad, ¿ya? Que muestra el fenómeno de las fake news y cómo te afecta a ti en términos de toma de decisiones. Lo que hicieron estos tipos de Cambridge Analytica fue literalmente manipular la cabeza de las personas, hacerlos creer un escenario muy distinto al real. Por lo tanto, el riesgo que tiene hoy día el manipular la neurociencia con la tecnología es sin duda algo que es de muchísima gravedad, porque la realidad hoy día, así como lo planteaba el otro día, se ha convertido en una suerte de unicornio. ¿Ah? Uno sabe que existe, pero nunca lo ha visto. Por lo tanto, esta fusión tecnología y ciencia verdaderamente se ha convertido en un caldo de cultivo que traspasa un poco lo comercial, que ya no es solamente vender, sino que también es manipular. Y cuando hablamos de manipular, entramos con segundas intenciones, y eso es un poco más complejo. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. De hecho, Francia, avancémonos, Francia, Canadá, fueron países que se opusieron a este fenómeno. Volvamos una más atrás, por favor. ¿Podemos volver una más atrás? Eso. Yo ya les hablaba sobre esto de la vinculación de la tecnología, de los factores biométricos, de cómo pensamos, de lo que ofrecemos en términos de contenido, pero ahora viene una cosa que es como, ya es como la guinda de la torta, o sea, 5G. Me imagino que todos han escuchado hablar de ella. El 5G no es que tu teléfono vaya a estar más rápido. El 5G es una velocidad de conexión mayor, pero así como va a ser una velocidad de conexión mayor, va a ser la posibilidad de que tengan la mayor red de información que se haya podido alcanzar en la historia de la humanidad. Información de todo tipo, información biológica, información estructurada, información desestructurada. La inteligencia artificial se va a disparar, pero a velocidades que ustedes no se imaginan. De hecho, hoy día, para que se hagan una idea, la inteligencia artificial funciona como un organismo unicelular. ¿Ah? Ese como desde la escala del reino animal es como un animal unicelular. Se supone que al 2030 va a ser un cefalopoide, o sea, un pulpo. Y al 2050 podría llegar a ser como nosotros. Eso es como para que se hagan una idea. Pero el 5G podría eventualmente interferir en que esto se haga mucho más rápido, porque van a tener la posibilidad de acceder a muchísimos más elementos de contenido y de información, lo que hace posible de que, como una máquina no duerme, no toma vacaciones, no va a huelga, no le da coronavirus, no le pasa nada, la máquina aprende todos los días, ¿ya? Y eso podría marcar una diferencia en lo que se espera de aquí a los próximos años, o hasta que China y Estados Unidos se pongan de acuerdo y paren este escándalo, ¿cierto? Y que terminen con todo esto que está ocurriendo, porque en el fondo la gran pelea que hay hoy día es producto de esto. Estados Unidos tiene autos y China tiene la carretera. O sea, China es dueño de 5G, pero Estados Unidos no se preocupó de eso. Por lo tanto, hoy día la información y el dominio de la información de nosotros, los datos de nosotros,
son sin duda el gran punto de inflexión en lo que va a ocurrir de aquí en los próximos años. Pasemos a la siguiente lámina. Y eso va a ser esencial para las tomas de decisiones, sobre todo cuando hablamos de neuromarketing. ¿Por qué? Porque esta revolución digital va a afectar sin duda la relación con el cliente, ¿ya? Va a tener que empezar desde un lugar donde alguien va a tener la película más clara a otro que no tiene claro nada, y se van a empezar a construir relaciones duraderas mediante comprensión de necesidades, preferencias individuales, fidelización de clientes, saber quiénes son, cuáles son sus gustos, qué quieren, cuándo lo quieren y cómo lo quieren. O sea, en el fondo, el trabajo que se está haciendo hoy día desde el punto de vista biométrico, desde el punto de vista de la capitalización de datos, es tratar de pasar de un cerebro que está 100% estructurado, ordenado, que es un cerebro artificial, versus el cerebro humano, que es una madeja, una maraña de cosas, que de alguna manera busca siempre que alguien se la trate de ordenar. Y en ese sentido la máquina lo va a lograr. Y eso hace de que se vuelva, por una parte, evidente el efecto que va a tener el neuromarketing en términos de las ventas, pero también en esta revolución va a ser sumamente importante cuáles van a ser los límites entre lo que es estrictamente profesional o relacionado al mundo de la venta y servicio, al de la manipulación de datos y la manipulación de personas. Pasemos a la siguiente lámina, creo que es la última, ¿no? ¿Me equivoco? Sí. Bueno, la realidad es que no sabremos qué es real y tampoco sabremos qué es virtual. Eso como análisis final, digamos. ¿Por qué razón? Porque ya todo lo que expuse, si bien es cierto, traté de hacerlo de manera en tiempo que me diera, porque es una conversación muy larga esto, trato de resumir, qué sé yo, 20 años de información en una charla de 45 minutos, 50 minutos, y es para que ustedes también se empiecen a meter en esto y empiecen a profundizar y a cuestionarse respecto de cuáles son realmente las implicancias que tiene hoy día el hecho de que seamos tan, llamémoslo, como dejados, porque en el fondo no nos preocupamos de mirar las políticas de seguridad, no nos preocupamos de lo que estamos entregando. A esta altura, cuando uno va a un supermercado, entrega el root casi por inercia, nadie se cuestiona el hecho de por qué está dando su cédula de identidad, que es como tu IP del teléfono, y porque todos lo saben en el fondo. Todo lo que hay hoy día y todas las cosas que ustedes ven y todos esos productos que de pronto les gustan y que les llama la atención, son productos que están diseñados para ti. No es para otra persona, es para ti. Y porque saben que esa persona que está ahí, que está buscando y que está tratando o deseando lo que en ese lugar particularmente existe, ya te tienen testeado y evidentemente hacen posible de que sea como el gancho para que tú termines comprando lo que ellos quieran venderte en definitiva. Eso. No sé, me veo... ¿Sacamos la presentación? Ahí sí. Ya. Como que hablé todo lo que tenía que hablar, como dicen. ¿Ah? Necesito saber si hay preguntas. Preguntas respecto a esto. Hola Gustavo, habla Hola. Níger. Hola Níger, Oye, ¿cómo estás? bien, gracias. Oye, gracias por tu presentación, muy apocalíptica, por así decirlo. ¿Qué te iba a decir? ¿Tú qué tips nos darían a los neófitos en este tema como para empezar a ocupar esto del neuromarketing en lo que vamos a hacer, en realidad lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer, como para ofrecer nuestro producto a nuestros clientes, pues, a nuestro nicho, a nuestro segmento? Bueno, lo primero es que neófito nadie es, porque estas disciplinas, como te digo, son todas nuevas, son disciplinas que es muy de arrogante decirse o creerse experto en un tema que está en pañales, y que más allá de que hay personas que se han dedicado tiempo a estudiarlo, aún pareciera que no sabemos absolutamente nada. De hecho, lo que sí te puedo decir respecto a tus emprendimientos, que hay muchos tips que se pueden dar en esto, muchos. Desde cómo tú presentas un producto hasta cómo lo puedes vender el producto. Bueno, algunos temas que son sumamente relevantes hoy día particularmente, y que por eso te digo que el neuromarketing como elemento, de hecho,
ya les decía, hay personajes como el caso de Jürgen Klarik, que ustedes lo pueden ver y analicen los posts que tienen, que pasó de vender neuroventas, ahora está vendiendo empatía, está vendiendo como seamos buena onda, es como que no sabe qué es lo que quiere en el fondo, porque se pierden en el camino. Lo que tú necesitas primero hoy día es entender a tu consumidor, saber qué es lo que, definir quién es tu consumidor, saber cómo es, qué es lo que hace, dónde está, a qué hora se conecta, cuáles son sus hábitos de consumo, cuáles son sus hábitos de compra, cuáles son sus hobbies, cuáles son sus preferencias musicales, qué tipo de equipo deportivo le gusta. Es simplemente saber entender y conocer cada dato que a ti se te ofrece. Tú tuviste en la charla del otro día de social media, y que se conecta con esto, ¿eh? Porque aquí no hay que sonar como el doctor Chapatín, que hace un poco de todo, ¿eh? Aquí yo puedo hablar de social media, puedo hablar de esto porque las cosas se conectan. En el fondo el social media te da la posibilidad de recoger datos, y lo que te da la neurociencia es aplicar esos datos, levantar insight, ¿ya? Insight que te permiten a ti en el fondo conocer a tu consumidor, y conociendo a tu consumidor es más fácil desarrollar cosas. De hecho, es más, tú puedes crear cosas que no necesariamente tu consumidor necesite, porque tú puedes hacer de que lo necesite. Steve Jobs era uno de los que decía siempre, yo no le puedo estar preguntando a la gente lo que quiere, porque si no voy a inventar un iPhone con antena, con un paracaídas y un montón de cosas más, porque la gente no sabe lo que quiere. Y eso es una realidad. En el fondo aquí lo más importante es que tú seas capaz de conocer, primero, ¿qué es tu producto? ¿Qué es lo que estás diseñando? ¿Qué estás desarrollando? Yo desconozco tu negocio, Níger, pero tener claro qué es lo que ofrezco, qué es lo que vendo, y qué personas podrían eventualmente interesarse por ese producto o servicio. Cuando se da esa sinergia, luego tú puedes recoger o extrapolar información y transformarla en algo que te permita a ti establecer un canal de comunicación directa, porque tú vas a conocer a la persona no porque te compra un producto, sino por cómo está pensando tu producto o cómo te lo está valorando tu producto. No sé si se entiende. Porque tips de neurociencia te puedo dar mucho. Por ejemplo, que una fotografía con los ojos bien grandes vende más que una fotografía con los ojos pequeños. Por eso la gente cuando ve una imagen de un bebé en una gráfica, la gente como que, ¡oh, qué tierno! Y no es el bebé, son los ojos grandes del bebé. Es una cosa que está intrínsecamente en el genotipo de nosotros. Es más, de hecho, ¿por qué la vainilla es un aroma que no desagrada a mucha gente? Y a la gente que le desagrada la vainilla es porque en definitiva tuvo problemas de lactancia, porque no tuvo una lactancia permanente durante el periodo que dura, o lo que se consideraría como normal. O sea, tú ponle vainilla a un lugar o ponle un aroma rico como de naranja o cítrico, y vaya a tener situaciones que pueden recordarse cuando la persona se esté comiendo una naranja o se esté comiendo un limón. Hay aerolíneas que lo hacen, aerolíneas que tapizan con aroma. De hecho ustedes van hoy día a los baños y tienen aromas particulares, y uno sabe que ese baño pertenece a tal o cual lugar, porque el olfato se conecta muy rápido con el cerebro, entonces hace que todo se vuelva memorable. Lo hacen también las empresas de calzado de niños, que ponen aromas en los pasillos, y ustedes ya saben que se trata de Hush Puppy Kids, por ejemplo, porque ese aroma está ahí. Las tiendas como Zara en su momento lo hicieron, H&M lo hicieron, pero yo te estoy hablando de temas generales, grandes. Ahora tú también lo puedes aplicar en tu modelo de negocio más pequeño, eso es inevitable. Colocar un packaging que sea bonito, con un aroma bonito, ¿no? Con un aroma especial. Y eso va a hacer la diferencia, porque alguien no lo está haciendo. ¿Alguna otra pregunta? ¿O quedaste conforme, Níger? Ahí había una intervención de Sebastián. Ah. ¿Sí? Ahí en el chat, Gustavo, hay algunas consultas. Ah, sí, veo. Dos preguntas. ¿Qué tipografía usas? Una tipografía, más allá del neuronal, que piensas que... Bueno, eso te lo puedo dar cuando envíe la presentación, lo de la tipografía. Una Vic Carlson, que en una tipografía... Más allá del neuromarketing, ¿qué piensas de la sociedad? ¿Debería oponerse a la capitalización de los datos y que la utilicen para decidir por nosotros? ¿Crees que debemos adaptarnos mediante otro tipo de hábitos que escapen a la captura data?
Bueno, sí, po. De hecho, yo estoy contrario a la manipulación de datos. Yo soy un activista digital. Me opongo férreamente a que los datos sean utilizados, sobre todo hoy día, en términos políticos. La manipulación que existe, sobre todas las informaciones que circulan, en su mayoría son fake news, ¿ya? Yo les podría decir que básicamente en un 80 o 90% de lo que ustedes ven hoy día es falso, no es real, ¿ya? Por eso, y está comprobado con datos, o sea, con software, con programas que te permiten ir filtrando información que es fidedigna e información que es falsa, y que en el fondo ambas se van creyendo y se van autoconstruyendo y se van canibalizando entre sí, porque en el fondo la información más potente es la que termina comiéndose a la otra, que es la más débil, y a veces la más débil resulta ser la verdad, por lo tanto la mentira termina comiéndose a la verdad. Y eso es porque evidentemente estamos en una sociedad hiperconectada y donde hay mucha cantidad de información, y que más allá de lo que se planteó, de hecho hay uno de los grandes pensadores de la red que se llama Jaron Lanier, y Jaron Lanier invita hoy día a reinventar Internet, y sobre todo por el tema de la manipulación de datos, ¿ya? Porque lo que Jaron Lanier planteaba cuando crearon Internet, estos grupos de personajes que vivían en California, usaban Drex, eran gallos súper volados, decían que Internet tenía que ser la mecánica para acortar la brecha de diferenciación social que existía. Pero eso no se fue dando así, sino que las mismas grandes corporaciones fueron canibalizando esto, y hoy día lo que hay es que tienen una gran cantidad de datos nuestros, y que evidentemente les favorece, considerando todo lo que se puede hacer, desde elegir un presidente hasta poder manipular los hábitos de consumo tuyos y de todos los que estén alrededor. Así que sí, evidentemente que hay formas y formas de frenar esto. Es más, de hecho, actualmente lo que yo he planteado públicamente es ver la forma de plantear, de presentar un recurso de protección, sobre todo con el tema de los gastos que se hacen en política en redes sociales, por ejemplo, cómo te manipulan con datos falsos. Ya lo vivimos nosotros, esto no es una cosa que yo estoy inventando, lo vimos con Cambridge Analytica, lo vimos con el Brexit, lo vimos con el caso de Trump, lo hemos visto hoy día en el caso de Brasil con Bolsonaro. Y esto no se trata de posiciones políticas, se trata de equidad, de la utilización correcta de la tecnología para los fines que se fue ideada, pensada, para que podamos reducir la brecha intelectual entre las personas. Y ese es el desafío mayor. ¿Alguna otra pregunta? Abigail, tú eres la dueña de casa, así que tú me dices. Aprovechen de preguntar, porque... Sí, no sé si alguien tenga alguna duda y algunos comentarios. Ah, ya. Ahí Níger me dice sobre una mentoría. ¿Cómo? Ah. Sí, Claro, ahí eso están comentando en el chat. Sí, sí veo, sí veo. Gracias, Sebastián, por tus palabras. ¿Ya? Bueno, en general, como les digo, aquí hay un tema que está despuntando. Todo lo que es el ámbito del cerebro es un desafío, pero tremendo, sobre todo hoy día. Estamos frente a un escenario nunca antes visto, donde van a poner a prueba el cerebro humano, porque esto del encierro te lleva a situaciones límite. Entonces, aquí hay que ver hoy día de qué manera vamos a salir de todo esto, cómo vamos a salir jugando. Me gustaría muchísimo poder tener la respuesta, pero la verdad es que yo, como digo, no sé lo que no sé, ¿no? Una frase que acuño de un tío que es una persona que sabe muchísimo. Y bueno, si ustedes quieren saber más de mí, yo tengo un sitio web que es gariac.cl. Ahí pueden ver todas mis cosas, videos, tengo documentos, presentaciones. Estas mismas presentaciones igual están ahí, las pueden descargar. Si quieren se las escribo acá, muy fácil mi página. Aquí está, se lo vamos a mandar a todos. Ahí está mi sitio web, y ahí pueden ustedes compartir, ver, y pueden buscar información de la que yo estoy subiendo habitualmente, ¿ya? Ahí es donde un poco les decía, si uno quiere trabajar su propia marca, en este caso estoy trabajando mi marca personal,
estoy tratando de generar contenido que evidentemente llame la atención y que la gente pueda poder compartirlo y poder opinar y evidentemente sumarse a esta discusión que es muy importante y que tiene muchas salidas, como por decirlo de alguna forma, muchas fuentes de entrada, mucho input y mucho output en el que todos podemos ser parte y podemos apoyarnos generando una gran red de colaboración y en la que podamos en definitiva compartir conocimiento, porque de eso se trata, no saca nada uno con tener información y guardársela y luego irse, como dicen, al panteón con todos los laureles del planeta, pero sin haber dejado nada en el camino. Así que no sé, Abigail, si hay más preguntas o si no, lo dejamos hasta acá.